Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Es un placer poder seguir teniendo este tiempo de aprendizaje, de enseñanza con todos ustedes. Bueno, en el momento en que estén viendo la grabación o en el lugar donde la estén viendo, bueno, les envío un gran abrazo, un hermoso saludo de paz y bendición. Saludo con mucho cariño a Sharon, que hoy está aquí conmigo en la clase presencial. Bueno, Sharon, muchas gracias por estar. Y bueno, vamos a seguir viendo el tema de los profetas. Y bueno, nos quedamos en esta visión general que nos empieza a plantear un poco, un mucho de lo que significó. Y déjenme plantearlo en términos presentes, lo que significa el movimiento profético, porque aún sigue volando la pregunta y que bueno, ustedes tendrán que ir pensándola y reflexionándola si hoy hay profetas en la actualidad. Pero para eso tenemos que ver las raíces y tenemos que ver cómo se origina todo este movimiento. Y no sé, Sharon, si vos viste la clase pasada, si lograste ver ya la clase pasada o no. Vi la mayor parte, me faltaron los últimos 15 minutos, creo. Ok, bueno. ¿Y quieres compartirnos qué recuerdas de la clase pasada? Si hacemos un pequeño repaso. De cómo los profetas fueron cambiando según sus tiempos, que al principio eran los jueces y los videntes, después eran los consejeros de los reyes, y así fue avanzando según el tiempo, según lo que pasaba en ese momento, fue cambiando el rol del profeta. Ok, ok. Es interesante lo que Sharon resalta en la clase porque el movimiento profético evidentemente tuvo sus propias metamorfosis. Eh, Al principio hablábamos que estaba en el movimiento teocrático. Recuerden que el movimiento teocrático es el movimiento de los jueces. Todo lo que es antes de los jueces, incluido este periodo, es el movimiento teocrático. Teos Dios, Kratos gobierno, es decir, que digamos directamente Dios gobernaba, ¿no? Entonces, en el caso de los profetas, el profetismo crece a la par de los jueces y aún hay algunos jueces que son profetas, como el gran profeta Samuel, ¿no? Que Samuel tuvo tres roles importantes: juez, sacerdote y profeta. Samuel es el parteaguas, es la bisagra entre el periodo teocrático y la monarquía. La monarquía entonces surge como una figura necesaria pedida por el pueblo y al parecer hay una tradición bíblica que nos dice que Dios no quería esto, ¿verdad? Sin en cambio, la propia evolución del pueblo pues generaba esta presión, ¿no? De que si los otros reinos tenían sus propios reyes, pues porque ellos no. Y entonces vemos a los profetas, lo vamos a analizar con mucho mayor detenimiento conforme pase el curso, pero vamos a ver a los profetas en tres momentos importantes. El profetismo en la monarquía tiene tres momentos importantes. Primero, el profetismo está cerca del rey. El profeta pasea por los corredores del Palacio Imperial, tiene acceso directo al rey, tiene un papel de consejero, tiene un papel de que el rey lo tiene a la mano para consultarle. Esto es al principio de la monarquía, donde la monarquía todavía, entre dos grandes comillas, vamos a ponerlo así, no se corrompe, ¿verdad? Porque estamos hablando del principio de la monarquía, hablando de Saúl y principalmente de David. Luego, cuando el rey empieza ¿cómo es? A contaminarse, a corromperse, entonces vemos que el segundo momento que tienen los profetas es que ahora el profeta no está cerca del rey, sino alejado del rey. Ya no vive en los palacios reales, ya no tiene acceso al palacio real, sino ahora vive en la periferia, ¿no? Se ubica en otras ciudades. ah, el rey tiene que mandar a buscar al profeta
el profeta decide si lo recibe el rey o no lo recibe, ¿no? Entonces vemos que ahora el profeta está, no, no digamos en contra del rey, porque hablar en contra del rey significaba que el rey estaba bien, sino más bien estaba en una posición donde quería decirle al monarca que estaba mal. Y bueno, ahí tenemos los casos fundamentales, por ejemplo, de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo se le llaman profetas de la periferia, ¿ok? A Natán, por ejemplo, Gad, Natán, se le llaman profetas del centro, es decir, que están dentro del poder. Y Elías y Eliseo, por ejemplo, son profetas de la periferia, están afuera, es decir, están peleados con el rey. ¿Por qué? Porque el profeta les dice cosas fuertes a los reyes y los reyes vienen en contra del profeta. Entonces, Eliseo, el rey tiene que mandar a buscar a Eliseo y Eliseo ni siquiera se digna a hablar con él, manda a su siervo Giesi para que hable con el rey, ¿no es cierto? Este, eh, y vemos a otros profetas de la periferia. Entonces, el segundo momento es el profeta fuera de los palacios. Después, conforme avanzó el profetismo, ¿verdad? Ahora vemos a los profetas en el pueblo. Ahora los profetas ya no le hablan a los reyes, el profeta, o sea, sí le hablan a los reyes, pero ya no están en los palacios reales, ya no tienen un mensaje directo a los reyes, sino ahora van directamente con el pueblo. Entonces ahí tenemos a los grandes profetas Amós, Oseas y demás, que van a pararse en las plazas centrales y a viva voz, así, a gritar, van a pronunciar los oráculos de Yahvé y entonces le van a decir al pueblo, ustedes han faltado. Entonces ahora la condena es social. ¿Verdad? Ahora el profeta ya no es del centro, ya no es un profeta de la periferia, ahora es un profeta social, que va a denunciar las cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con el pueblo en general. Así que bueno, interesante cómo el movimiento profético fue evolucionando hasta llegar al siglo octavo, cuando tenemos el profetismo en su máximo esplendor. Y después vemos que merma el movimiento profético, ¿verdad? Hasta no desaparecer, ¿ok? El movimiento profético no desaparece y quiero meterle mucha pila a esto para llegar un poco al excurso, que se le llama, un excurso, en donde veamos el profetismo en el Nuevo Testamento y el movimiento profético hoy, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento sigue habiendo profetas. Las hijas de Felipe eran profetisas, ¿no? Entonces, hay un movimiento profético ahí. Pablo dice que hay cinco funciones, ¿no? Algunos son profetas, algunos son apóstoles, algunos son evangelistas, maestros, etcétera. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver eso en el movimiento profético del Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, ahora vamos en esta clase, vamos a tener un acercamiento muy breve, muy puntual hacia el profetismo en cuanto a eh, eh, el movimiento profético escrito. A ese es otro movimiento que se le conoce los profetas escritos. Es decir, son profetas que ya no hablan en la tradición oral, sino que ahora ponen en papel, diríamos, en pergamino o en papiro, sus oráculos. ¿Ok? Entonces vamos a dar un panorama general de quiénes eran estos profetas para que ustedes se vayan familiarizando. Este es otro movimiento profético, es el movimiento profético escrito. Voy a compartir la pantalla y entonces vamos a dividir, como dije en la última clase, lo que son los tres momentos importantes en el que podemos dividir la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? En los momentos más importantes, que es el movimiento preexílico, es decir, todo lo que tiene que ver antes del exilio babilónico, incluido el Reino del Norte, todo lo que tiene que ver con jueces, la monarquía, el reino dividido, se le llamará una etapa preexílica, que vendrían a abarcar de los siglos séptimo al siglo sexto antes de Cristo. ¿Ok?
¿Ok? Ahora, después, recuerden que el segundo gran bloque que tenemos es el bloque del exilio como tal. Entonces, ahí tenemos un movimiento profético interesante. Los representantes más fuertes serán, por decir algo o por decir alguien, Jeremías, el profeta Ezequiel. Serán dos profetas del exilio, ¿no es cierto? Y después tendremos un periodo, el tercer periodo, que es el post-exílico, ¿verdad? Es decir, después del exilio, cuando viene el imperio persa y permite que los que fueron deportados a Babilonia regresen a Jerusalén y reconstruyan el segundo templo. Entonces, no olviden que la reconstrucción del segundo templo, todo ese periodo se le va a llamar la etapa de la restauración, es decir, volver a levantar todo lo que había sido destruido. Y entonces ahí también vamos a tener profetas, ¿verdad? Que cada uno tendrá su propia visión, principalmente del templo de Jerusalén, porque recuerden que la obra fundamental a la que regresaron los exiliados no solamente era para levantar las murallas de la ciudad de Jerusalén, sino para reconstruir el templo, ¿no? Recuerden que el templo seguirá siendo el símbolo por excelencia de la presencia de los santos, del Santo de los Santos, ¿ok? Entonces, como el templo se levantará como algo sumamente importante, ¿no? Entonces, en esta etapa habrá un movimiento profético en donde algunos profetas estarán de acuerdo y apoyarán en un sentimiento muy nacionalista de que el pueblo se levante a reconstruir el templo, porque ahí está el Señor, ¿no? Y entonces, este movimiento profético, ya les voy a decir quiénes son, van a decir, bueno, la casa de Yahvé tiene que ser restaurada, tiene que ser levantada, tiene que volverse a instalar los sacrificios, las fiestas y demás, pero será un movimiento nacionalista. Es decir, este grupo de profetas dirán, en la casa de Yahvé solamente los judíos podrán entrar. Es decir, es una casa en donde no se le permite el acceso a los gentiles o a los paganos, a menos que se hagan prosélitos, ¿no es cierto? A menos de que se hagan judíos a través de la circuncisión, pueden entrar al templo. Bueno, ya voy a explicar este movimiento en esta tercera etapa, que es la etapa post-exílica, pero habrá a la par otro movimiento, un grupo de profetas que dirá, no, olvídense, ¿no? Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. A Dios no le preocupa que le construyan el templo. ¿Por qué? Porque el cielo es todo Él, o sea, el cielo es el estrado de sus pies, es decir, lo que está abajo de los pies, es decir, Dios, Yahvé, está por encima de todo. Entonces, un templo no tendría razón de ser, ¿no? Este movimiento profético será en la tercera etapa. Bueno, vamos entonces al primer bloque. ¿Quiénes serían los profetas antes del exilio? Bueno, tenemos acá a tres profetas, uno llamado Amós, el otro llamado Oseas y otro profeta llamado Miqueas. Bien, el profeta Amós, ¿verdad? Va a realizar su ministerio profético entre el año 780 al 740 antes de Cristo, es decir, 4 décadas va a funcionar o va a tener vigencia o va a resonar los oráculos del profeta Amós, lo que es el pastor de Tecoa, ¿verdad? Porque él nace en una pequeña población llamada Tecoa al sur de Palestina, pero Dios lo manda a predicar al norte, ¿no? Ya lo habíamos hablado un poquitito eso. Bueno, entonces como Amós es un pastor que es sacado, es un campesino, Amós es una persona rural, ¿no? Que cuando llega al norte y se instala en la capital del imperio del norte llamado Samaria, se da cuenta de la opulencia que tiene el reino del norte, se da cuenta de los grandes edificios, de la riqueza, se da cuenta
Hagan de cuenta que si nosotros fuéramos a Las Vegas, ¿no es cierto? Más o menos así, en donde nos deslumbraríamos por ver tanta opulencia. Bueno, el profeta Amós es quien se va a dirigir al reino del norte, ¿no es cierto? Y él va a establecer un principio profético fundamental. ¿Cuál será el principio profético por el cual se van a sustentar la mayoría de profetas en cuanto a su visión de Yahvé? Será el siguiente. Para eso, antes los biblistas consideran que Amós significa carga y significa peso, ¿no? Eso vendría a ser el significado del nombre Amós, carga o peso. Bien, entonces, recordemos que Amós va a ser el primer profeta cuyos oráculos o palabra de Yahvé se van a conservar en el texto sagrado. Va a ser el primer profeta. Con él realmente estaremos inaugurando el movimiento profético escrito, ¿verdad? Con él se inaugura este gran movimiento que gracias a eso pues lo tenemos en nuestras Biblias y lo podemos leer. ¿Cuál era el mensaje fundamental que tenía el profeta Amós en relación a lo que él vio cuando llegó a la ciudad de Samaria? La enorme injusticia social que existía en el reino del norte. Una enorme injusticia, hay una desigualdad social. Los ricos son muy pocos y los pobres son muy muchos, diríamos, en donde el rico, porque tiene plata, puede sobornar al juez, puede coimear a la autoridad. El sacerdote se ha corrompido en el templo y no defiende al pobre. Los que menos tienen son cambiados por un par de hojotas, por un par de sandalias, diríamos. Es decir, que la riqueza de muchos se fue construyendo a partir de las injusticias de los pobres, ¿no? En donde el rico le prestaba plata al pobre, el pobre no podía pagar y entonces el rico terminaba quedándose con sus tierras, con sus casas y demás. Entonces, el profeta Amós, cuando mira esta situación, ¿no es cierto?, entra en una condición de un oráculo muy fuerte hacia el reino del norte. Y él establecerá la justicia de Dios como principio. La justicia de Dios. Empezará a establecer un movimiento ético en donde ya vamos a ver algunos oráculos de Amós, en donde Amós dice, ustedes, ¿no? No se van a salvar del castigo de Dios. Como Dios castigó a los filisteos, a los amorreos, a los amonitas, ¿no? A los demás pueblos, como Dios los castigó, pues también ustedes serán castigados por esto que están haciendo. Así que los oráculos del profeta insistirán en la justicia social y dirá el profeta Amós con todas sus fuerzas, miren, si ustedes no cambian, ¿verdad? Inminentemente vendrá la destrucción de este reino y entonces Dios los entregará en manos de sus enemigos, si ustedes no cambian. Pero, fíjense, ahí viene lo interesante. Recuerden que los profetas cumplen dos funciones. Denuncian el pecado, que es lo que hace Amós. Amós denuncia el pecado y si ustedes están mal, no tienen vergüenza, ¿no es cierto? ¿Cómo se les ocurre? No están honrando a Dios. Y la segunda característica del profeta es que anuncia salvación. Todo el profeta Amós lo que va a hacer, va a decir, ¿saben qué? Miren, Dios puede detener el castigo que ustedes justamente se merecen. Solo tienen que parar las injusticias. Tienen que parar. Tienen que amar la verdad. Tienen que practicar el derecho, ¿no? Entonces el Señor será amplio en perdonar. Tienen que volver, ¿no? Todo lo que han tenido malamente, lo tienen que devolver. Ese será el principio del profeta. El profeta va a establecer que la justicia de Dios es una justicia que es igualitaria. No puede haber una injusticia social. No pueden pasar nadie por encima de la dignidad de ninguna persona. ¿Ok? Y esto lo hará el gran profeta Amós. Tiempo después, ¿no es cierto? Eh, Casi a la par,
de cuando termine el profeta Amós, se levantará otro gran profeta del norte, ¿no? Llamado Oseas, que estará entre el 740 y 725. Y acá tenemos 15 años, ¿no? de ministerio de Oseas. Su labor profética más o menos dura menos de 2 décadas, ¿no? en que él pronuncia. Oseas significa salvación, significa salvado. Y lo que va a hacer Oseas es que va a introducir un nuevo aspecto de lo que es Dios, ¿verdad? Oseas se va a parar sobre los hombros de Amós. Esto les debe quedar muy claro. Oseas se va a parar sobre los hombros de Amós. Es decir, que el profeta Oseas va a recoger este principio de la justicia de Dios, la justicia social de Dios que predicó Amós, pero que ahora lo va a establecer acerca de lo que es el perdón. O sea, Amós fue muy duro y dijo, hay que castigar todo tipo de injusticia. Y después vendrá Oseas que dirá, sí, está bien, Dios va a castigar. Por supuesto que sí, porque nadie puede ser así. O sea, igual, Oseas, hermanos, nació en el Reino del Norte. Él estaba muy familiarizado con todo lo que pasaba allí, a diferencia de Amós. Pero Oseas va a vincular su experiencia personal donde a través de un acto no simbólico, sino a través de un acto muy profético, diría muy de cómo eran los profetas, Dios de manera extraña le pide al profeta que se case con una prostituta, ¿verdad? Que se case con una prostituta. Ustedes saben lo que es la prostitución y saben que en términos sociales la prostitución está mal vista, está señalada. Una prostituta, incluso prostituto hoy, hombre, eh, son catalogados como personas pues no puras, diríamos, no, porque han tenido relaciones sexuales con cuanta persona se les atraviesa encima. Y bueno, imagínense una prostituta del pueblo, ¿no? Donde todos la conocen, donde todos de alguna manera la han poseído sexualmente o mentalmente. Bueno, extrañamente Dios le pide al profeta que tome a esa prostituta como esposa. Ahora, lo increíble no es esto, ¿no? O sea, lo increíble es decir, bueno, está bien, me caso con una prostituta y ya está, es una mujer y qué sé yo, ¿no es cierto? Sino lo extraño de esto es que Dios le demanda al profeta que la ame. Bueno, ahí está complicada la cosa, ¿no? Porque evidentemente, hermanos, el amor no nace, no se compra en el kiosco de la esquina. El amor es algo que surge, que nace de manera natural, que no debe forzarse, porque si no, no es amor. Debe estar plenamente convencido de que esa persona, no importa su pasado, es capaz de ser amada, ¿no? Y que vos sos capaz de amar a esa persona. Ahora, esto es lo interesante. No, no solo le pide Dios al profeta que se case con la prostituta, sino que la ame. Ahora, el problema viene después. ¿Por qué? Porque resulta que el profeta se casa con esta mujer y al paso del tiempo, este, lo vuelve a engañar, ¿no? Imagínense, no es fácil para un hombre, principalmente el hombre, qué sé yo, la mujer igual sufriría, o sufre, perdón, pero para un hombre, imagínate que tu esposa te vuelve a engañar sabiendo su condición antigua y mil cosas, ¿no? O sea, ¿qué vos harías allí? Bueno, dirías, listo, no te quiero más, andate y listo, chao, aquí terminó el asunto, ¿no? Pero extrañamente, Dios le vuelve a pedir al profeta y le dice, perdónala y recíbela. Esto es interesante, amor y perdón. Serán dos principios fundamentales del profeta Oseas, ¿no? Que, insisto, mezclado con el anuncio del profeta Amós, ¿verdad?
anunciará un movimiento profético interesante de lo que significa Dios. ¿Por qué? Porque con esta acción de primero casarte con una prostituta y luego amarla y luego perdonarla y volverla a amar, ¿no es cierto? Bueno, es la manera con la que Dios perdona y ama a su pueblo Israel que ha sido adúltero, ¿no? Israel es comparado con la prostituta, ¿no? Israel se ha dado de amores con los ídolos falsos, se prostituye con otros dioses, con Aserá, con Astarte, con Baal, ¿no es cierto? Este, eh, y entonces, con la reina del cielo, ¿no? Bueno, ese es el reino del sur, pero se estará prostituyendo principalmente con estos dioses de la fecundidad, dioses que evidentemente tienen una connotación erótica, dioses que eminentemente tienen con una connotación en donde se creía que el dios Baal tenía relaciones sexuales con la tierra y la hacía fecundar. Por eso es que todos adoraban a Baal, porque todos querían que su tierra fuera próspera porque de esa manera tenían plata. ¿Me explico? Entonces, el pueblo de Israel se había, ¿cómo se llama? Se había prostituido, no una vez, ¿no es cierto? Porque si vemos en el tema de los jueces, fueron de manera continua. Y luego, como Dios, aun a pesar de los reyes malos, Dios siguió siendo el Dios de ellos, etcétera, etcétera. Y Dios entonces será un Dios que no solamente va a aplicar justicia y juicio, como dijo Amós, sino también va a ser un Dios que ama y que perdona, que castiga hasta la tercera y cuarta generación, ¿no es cierto? Que castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero que hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, será muy interesante el movimiento de Oseas, porque establecerá principios fundamentales de Yahvé, de quién es Dios para el pueblo. ¿Ok? Bueno, luego seguimos con otro profeta que los biblistas no se ponen de acuerdo en qué época el profeta Miqueas profetizó. No sabemos los años, solo sabemos que fue del siglo octavo antes de Cristo. Miqueas significa ¿quién como Yahvé? Eso significa el profeta Miqueas. Otro profeta de origen campesino. Esto va a ser muy importante, hermanos, resaltar en los oráculos proféticos. Los oráculos de, por ejemplo, de Isaías, Ezequiel, que están vinculados a las élites del sacerdocio del templo, pues evidentemente no tiene la fuerza retórica de los profetas campesinos, diríamos, o de los profetas citadinos, pero que no están cercanos al templo. Es interesante mirar las distintas visiones que puede tener el profetismo y la manera en que van a reflejar de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su propia narrativa dialéctica, el mensaje de Yahvé. Bueno, Miqueas va a ser muy contemporáneo, va a inspirarse profundamente con la idea de Amós, ¿verdad? Y lo va a vincular una fuerte conciencia social. Es decir, Miqueas va a condenar de manera fuerte y categórica cómo es que las desigualdades sociales terminan lastimando lo más valioso que tienen los seres humanos, que es su dignidad. La dignidad, ¿no? Hoy vemos horrorizados cómo el poderoso sigue estando por encima del débil. Vemos cómo el poderoso sigue lastimando al indefenso y seguimos viendo cómo el capitalismo se sigue haciendo mucho más fuerte, mucho más poderoso económicamente a base del engaño, de dedicarse a la necesidad. Bueno, el profeta Miqueas va a ir en línea, muy en línea del profeta Amós y va a plantear la línea de la soberanía de Dios. Va a ser su punto de partida. Amós, acuérdense, la justicia.
social, Oseas, amor y perdón, y Miqueas vendrá a decirnos que nadie puede estar por encima de la soberanía de Dios. Dios es el único dueño de todos. Nadie puede arroparse la idea de decir, vos sos mío, vos me perteneces, porque yo a vos te compré. Nadie puede decir eso. Y entonces va a ir muy de la línea tanto del profeta Oseas como del profeta Isaías, que van a hablar mucho de la soberanía de Dios. Siguiendo entonces, hermanos, esta línea, ahora nos vamos a otros profetas. ¿Qué será el primer Isaías? Bueno, aquí es importante resaltar lo siguiente. Durante muchos años se creyó que el libro del profeta Isaías, con todos los capítulos que tiene, era producto de un solo autor, ¿no? Es decir, que una persona llamada Isaías se propuso escribir todo el libro de Isaías. Hasta la fecha hay Biblias y hay comentaristas que siguen sosteniendo esta postura de que el profeta Isaías escribió, todo el libro fue escrito por el profeta Isaías. Pero la mayoría de los biblistas, ¿verdad?, establecen que no es posible que el profeta Isaías, el de carne y hueso, haya escrito todo un libro, todo el libro, porque el libro, hermanos, tiene estas tres etapas de las que ya hablamos, en las que estamos dividiendo a los profetas. El libro de Isaías, todo el libro de Isaías tiene la etapa del preexilio, que sería el primer Isaías, el que está aquí en su pantalla. Luego vendría un segundo autor que es discípulo del profeta Isaías, muchos años después, ¿verdad? Cuando se desata el exilio, ¿no? Entonces, ahí se escribirá la segunda parte, que será el profeta, se le llama el Deutero Isaías o el segundo Isaías, que vendría a ser un discípulo de este primer Isaías que tenemos en pantalla. Y luego habrá un tercer Isaías. Algunos eruditos piensan que puede ser más de un escritor, que será en la época de la restauración, ¿no? Que ya hablará acerca de cómo Israel ya venció todo, Israel regresó a su tierra y ahora viene el futuro glorioso de Israel. Bueno, nosotros nos vamos a ajustar a esta definición que hacen los biblistas de considerar al profeta Isaías como tres bloques, ¿verdad? Que fueron escritos en tres momentos diferentes por personas diferentes. ¿Ok? Entonces, el primero de ellos, ¿no?, que será el primer Isaías, irá del capítulo 1 hasta el capítulo, ahora les digo, hasta el capítulo 39. En términos generales, no voy a decir más para no confundirlos, en términos generales, el primer Isaías, este que aparece aquí, que está del 760 al 690, estamos hablando de 50 años, una década muy grande, 5 décadas muy grandes, perdón. Bueno, este profeta escribirá en términos generales del capítulo 1 de Isaías al capítulo 39. ¿Ok? 39. El segundo Isaías, es decir, un discípulo después de muchos años, escribe, va a hacer, se le llaman los libros de la consolación, que será del capítulo 40 al capítulo 55. Ujú. Del 40 al 55 será el segundo Isaías, ¿no? O Deutero Isaías. ¿Ok? Que como dije, es un discípulo de Isaías. Ya Isaías ya murió, ya lo sepultaron y demás, pero su pensamiento sigue, porque recuerden que los profetas, queridos alumnos, tenían su escuela de profetas. ¿Ok?
Entonces, los discípulos de los profetas mantenían viva la imagen de los profetas, ¿no? O el pensamiento de los profetas, sus discípulos. Ujú. Entonces, un discípulo de Isaías escribe el segundo Isaías, que es del 40 al 55. Y el tercer Isaías, el trito Isaías o tercer Isaías, será del capítulo 56 hasta el 66. Ujú. ¿Qué vendrá a ser? Dicen algunos que fueron varios autores que escribieron estos capítulos, ¿verdad? Pero ya vienen a ser personas que, en nombre del profeta Isaías, escriben estos capítulos y se incorporan para dar lugar a un solo libro, que ahora nosotros lo llamamos el libro del profeta Isaías. ¿Ok? Entonces, veamos el primer Isaías, el Isaías histórico, el Isaías que tuvo lugar, que tuvo espacio, que es hijo de Amós, ¿verdad? Bien, el profeta Isaías, como dije, ahí está del 1 al 39. Tenemos que sí, Isaías significa salvación de Yahvé, ¿verdad? Salvación de Yahvé. Eso significa Isaías. Bueno, el profeta Isaías, hermanos, era un profeta muy cercano, ¿verdad? A las cortes reales. Es un profeta que está metido en lo que son las cuestiones políticas, diplomáticas. Es un profeta que tiene conciencia de los acontecimientos nacionales, pero también de acontecimientos internacionales. Es el típico profeta que hoy sería más o menos alguien que lee el periódico todos los días, que ve las noticias, que está al tanto de lo que está pasando en su país, en otro país, en el mundo, etcétera. Es alguien que está muy cercano a los círculos políticos, ¿verdad? Y entonces tiene los temas sociales muy de la mano. Eh, ¿Qué va a incluir el profeta Isaías en esta etapa preexílica? Recuerden que estamos antes del exilio. Va a ser portador de un mensaje radical de gracia y de juicio por parte de Dios. Miren cómo el profeta Isaías también se para en los hombros del profeta Amós. El profeta Amós es fundamentalísimo, es el que pone la piedra, ¿no es cierto? En donde el movimiento profético se sostendrá y se levantará. Entonces, el profeta Isaías será un profeta que llamará al arrepentimiento de manera continua, ¿no? El profeta dirá, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, mire lo que dice el profeta, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este es el mensaje del profeta. Es un mensaje que, como dice, está muy en línea del profeta Amós, ¿no? Hagan el bien al huérfano. No sean pasados, ¿no? Con la viuda que no tiene quien la defienda. Hagan lo bueno, amen la justicia, ¿no? Denle al que le robaron sus tierras. Es parte del juicio y el profeta te va diciendo, pero si no lo quieren hacer, si quieren seguir siendo rebeldes, entonces viene el juicio de Dios, ¿no? Que eso sucede, hermanos. El juicio de Dios siempre va a estar con el corazón rebelde, pero Dios siempre le dará la oportunidad de cambiar. Entonces el profeta dice, miren, si ustedes hacen todo esto, ¿no? Sus pecados, si son rojos como la grana, esa fruta que cuando la comes te mancha todo, dice, serás blanco como la nieve, ¿no? Y si fueran rojos carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. Y el profeta dice, si ustedes quieren hacer esto
Y oyen lo que yo les digo, dice Dios, comerán el bien de la tierra. No vendrá ninguna espada sobre ustedes. ¿No? Entonces, Isaías incluye ahora lo que es el tema de la gracia de Dios, una gracia que está dispuesta a darse de manera abundante, de manera plena. El profeta también va a sentar las bases sobre poner de relieve la trascendencia de Dios y la exigencia de la justicia social, muy en línea del profeta Amós, ¿no? Yo creo que hoy, eh, déjenme plantearlo así, si hoy existieran los profetas, seguirían en la misma línea, ¿verdad? De denunciar. No escucharíamos en las redes sociales a estos pseudo profetas que solo quieren la plata, que solo quieren el poder, que solo quieren estar a favor del pueblo, ¿no? Sino será un profeta que denunciará las injusticias, el agravio, el soborno, la corrupción, el robo descarado, ¿no es cierto?, de parte del rico sobre el pobre. Así que el mensaje de este primer profeta, el profeta Isaías, el gran profeta Isaías, va a ir en función del mensaje que tuvo el profeta Amós. Bueno, luego vendrá otro gran profeta, que será el profeta Nahum. El profeta Nahum estará haciendo su labor profética entre el año 668. Será contemporáneo del profeta Isaías, ¿verdad? Al 654. Bueno, el profeta Nahum significa consolación, consolación. Tendrán algunos derivados, depende de la fuente que ustedes consulten, pero en términos generales podríamos decir que Nahum significa consolación. Otro profeta rural del sur, otro profeta rural. Vuelvo a insistir en esto, ¿verdad? No hay condición social ante los ojos de Dios, ¿no? Dios no favorece al rico ni castiga al pobre, ¿no? Tampoco condena al rico y victimiza al pobre. No, bajo ninguna circunstancia. El hecho de que haya estos grandes profetas rurales nos habla am, de la fuerza profética que puede tener el Espíritu de Dios para poder usar a cualquier persona, ¿no? No importa si tiene plata o no, no importa si tiene títulos o no. Bueno, el profeta Nahum, dentro de sus oráculos, va a evocar o va a mencionar la caída de Nínive, que es la capital de Asiria, una ciudad opresora que se elevaba amenazantemente. Miren, hermanos, si hay en la conciencia judía, este, un pueblo que les hizo mucho daño y que le tienen mucha bronca, mucha bronca, son dos en particular. Ahora, son muchos. Los filisteos se lo ganaron a pulso, ¿no? Los filisteos eran un pueblo que los judíos no querían bajo ninguna circunstancia, pero el top de los top serían dos pueblos. Uno fue Egipto, ¿no? Hubo una gran conciencia de imagen negativa durante muchos siglos en la conciencia judía sobre Egipto, porque bueno, los tuvieron sometidos y fueron esclavizados y bueno, todo lo que sabemos. Y la otra fue Nínive, ¿verdad? Nínive. Nínive, que es una ciudad que es la capital del imperio asirio, que va a terminar destruyendo el imperio del norte. Y en Nínive, hermanos, se considerará como una ciudad, tendrá la impronta de ser una ciudad terriblemente mala, perversa, violenta, donde en esa ciudad estarán todos los malos, todos los ladrones, todos los chorros están allá. Viven en Nínive, ¿no? Todos los malos, es una ciudad terriblemente fea. Y evidentemente, pues al ser la capital del imperio asirio, que va a destruir al imperio del norte, pues evidentemente no la quería. Por eso, como vamos a ver después en la historietita
de Jonás, nos vamos a dar cuenta el asombro que tuvieron que tener los lectores de Nahum, cuando se dan cuenta que finalmente en esta historia de Jonás, Nínive no es destruida, ¿no? Todo lo contrario, Nínive es salvada, desde el rey hasta los animales, ¿no? Bueno, ya vamos a plantear un poco sobre Jonás. ¿Sabe qué? Nahum será otro gran profeta que vendrá a tener una gran conciencia del juicio de Dios sobre las ciudades que han oprimido a Israel, que son ciudades símbolos del mal, ¿no? Símbolos del pecado, símbolos de la injusticia y por lo tanto la injusticia no prevalecerá, ¿no? En esencia, eso vendría a ser el mensaje del profeta Nahum. Luego nos encontramos a otro profeta que también estará haciendo su ministerio profético a la par del profeta Isaías, del profeta Nahum, será el gran profeta Sofonías, ¿no? Sofonías significa que estará entre el 640 y 609 antes de Cristo, contemporáneo de estos profetas que ya mencioné, y significará Yahvé ha protegido, ¿no? Yahvé ha protegido. Bien, el profeta Sofonías elevará sus oráculos contra las naciones enemigas que tienen que ver con el sur, ¿verdad? Las naciones enemigas que van a pelear contra Judá, que van a pelear contra Jerusalén. Entonces Sofonías será un profeta que va a denunciar de manera grande que ninguna de esas naciones se saldrá con la suya, ¿no? Ninguna de esas naciones se saldrá con la suya. Y eso es interesante porque el profeta Sofonías va a introducir un término fundamental en el movimiento profético que lo vamos a explicar con mayor calma, pero que ustedes no lo tienen que perder de vista. Lo que va a introducir el profeta Sofonías va a ser el día de la ira de Yahvé, ¿no? El día del juicio, ¿no? Esto va a ser muy, muy interesante, hermanos. Entonces, Sofonías va a ser un profeta muy interesante porque denunciará a las naciones que quieren destruir Jerusalén y dirá, no tendrán éxito. ¿Por qué? Porque recuerden que el profeta tiene conciencia de que Jerusalén, eh, la capital del imperio, perdón, del reino, pues es Tierra Santa, es donde está el templo, donde está Dios, ¿no? Entonces, no. Pero algo interesante que va a hablar el profeta Sofonías es sobre el día del juicio de Yahvé. Esta alusión del día del juicio, hermanos, vendrá a ser muy fuerte en el movimiento profético del Antiguo Testamento, que saltará incluso hasta el Nuevo Testamento y que hoy, por ejemplo, nosotros escuchamos mucho esa frase, ¿no? El fin del mundo, el día del juicio final, etcétera, etcétera. Pero debemos entenderlo desde la perspectiva del profeta Sofonías. Sofonías no estaba hablando del fin del mundo hollywoodense, sino de otro día de la ira de Yahvé. Va a ser interesante cuando analicemos al profeta Sofonías. Muy bien. Estoy dando un repaso puntual, diríamos, tratando que ustedes se vayan familiarizando con los profetas escritores, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran como sus um, propuestas de mensaje que ellos están dando en nombre de Yahvé? ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a otros profetas. Otros dos profetas preexílicos son los que nos faltarían. El primero de ellos será el profeta Habacuc, que vendrá después de los tres grandes profetas, del profeta Isaías histórico, de Sofonías, y de Nahum, y será el profeta Habacuc, ¿no? Bueno, Habacuc significa abrazado, ¿no? El que abraza. Bien, ¿cuál será
la propuesta profética que hace este portavoz de Dios? Bueno, él en sus oráculos se va a oponer a la opresión de los injustos. Vean cómo el movimiento profético, hermanos, tiene que ver con un movimiento ético. La injusticia es un factor ético, ¿no? La ética del reino, en este caso la ética del Mesías, del reino del Mesías, la ética del reino de Dios o de Yahvé. Para nosotros sería la ética del reino de Dios, ¿no? O de la ética del reino de Jesús. Bueno, el profeta Habacuc se va, ¿por qué? Porque el profeta va a profetizar sobre cómo los judíos también no son mejores que los del reino del norte. También los judíos, tienen lo suyo y pronto el juicio de Dios caerá sobre ellos, pero el profeta Habacuc va a ser un profeta que se va a quejar sobre la injusticia que hay. Dice el profeta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Es decir, los fallos en los tribunales, ¿verdad? Las sentencias de los jueces no eran conforme a derecho, no eran conforme a la ley, eran conforme al soborno, a la coima. Hay violencia, hay maldad, hay pleito uno contra el otro. Pero el profeta Habacuc va a establecer un principio fundamentalísimo para la teología cristiana de Pablo, ¿verdad? Pablo se basará en Habacuc para decir algo fundamentalísimo de su teología. La teología de Pablo, hermanos queridos, del apóstol Pablo, se basa en la expresión de Habacuc, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Habacuc, el profeta, dice, el justo vivirá por su fe. Es decir, miren, no sé si yo tengo tiempo para hacer esta precisión. Bueno, voy a hacer un minutito la explicación. Cuando ustedes leen la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo, ahora les digo, capítulo 1, versículo 17, Romanos capítulo 1, versículo 17, dice así el texto de Pablo a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿De dónde sacó esa frase? ¿Dónde estaba escrito? Pues claro que Pablo estaba hablando de Habacuc, ¿verdad? Y entonces dice algo interesante, dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí, en cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Le suena parecido? Bueno, si les suena parecido, es probable que no hayan leído correctamente ambos textos, ¿verdad? Si ustedes llegan a la conclusión de decir es igual, Pablo le copió a Habacuc su cita, pues es que no leímos correctamente. Porque Pablo dice, el justo vivirá por la fe, la, artículo la, ¿verdad? La fe. Pero Habacuc dice, el justo vivirá por su fe, su, de su propiedad. Entonces, ¿qué significa esto? Pablo le hace un cambio fundamental al pensamiento del profeta Habacuc. Fundamental, donde se va a cimentar la fe cristiana. Porque, ¿qué dice la fe cristiana según Pablo? Que nosotros somos salvos por la fe, es decir, no necesitamos tener nada, ¿no? Solo creer en Jesús.
Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús y entonces somos salvos. ¿Tenemos que hacer fiestas judías? No. ¿Tenemos que circuncidarnos? No. ¿Tenemos que levantar un templo como el de Jerusalén? No. ¿Ir al templo nos salva? No. ¿Guardar el sábado nos salva? No. No. Nada de eso nos salva. Ninguna obra puede salvarnos. Solo lo que nos salva es la fe en Jesús. Ahora, ¿qué hace de diferente a lo que expresó el profeta Habacuc? Pues que el profeta dijo, el justo vivirá por su fe, es decir, que para que una persona tenga vida, tiene que hacer obras, tiene que vivir su fe, tiene que expresar su fe en sus ritos, en su templo, en sus fiestas, en sus leyes, en sus costumbres, etcétera. Entonces Pablo le hace un cambio al profeta Habacuc y dice, no, nosotros no podemos buscar la salvación por nuestra fe, no necesitamos hacer nada. Entonces fíjense cómo interesantísimo que para entender el Nuevo Testamento, bueno, hay que releer mucho a los profetas. Bien, dejamos al profeta Habacuc y nos centramos al profeta Jeremías. El gran profeta Jeremías es un profeta que está cercano al templo, es hijo de sacerdote, solo que su papá no es de la élite, ¿no? No es grande, diríamos, pero Jeremías estaba muy cercana a las cuestiones del templo, del sacerdocio. Era un hombre que, a diferencia de Isaías, Isaías era un tipo canciller, un tipo diplomático. Jeremías es un hombre que también sabe mucho, mucho, mucho de lo que está sucediendo a nivel internacional, pero él está muy cercano a las cuestiones litúrgicas. Bueno, Jeremías significa, bueno, él tiene su ministerio del 650 al 585. Estamos hablando más de ah, 50, 30, ¿no? 650 al 585. Bueno, ustedes saquen la cuenta, muchos años. Es uno de los grandes profetas que tenemos ah, mayores datos biográficos de él. A diferencia de otros profetas que fueron muy pequeñitos, no, por ejemplo, mire, Habacuc solo profetiza del 610 al 605, es decir, 5 años dura su movimiento profético, a diferencia de Jeremías, que dura muchos, muchos años, ¿no? Bueno, Jeremías también estuvo con varios reyes del sur, pero él en los tiempos del rey Josías, Josías, el rey, el gran rey de Israel, que ustedes ya vieron sobre él, eh, que gobierna entre el 640 y 609, va a reformar va a apoyar la reforma yavista, es decir, Jeremías va a ser un gran, gran impulsor de que se derriben todos los altares. Josías hace una reforma religiosa, manda a quemar los altares, manda a quemar toda ídolo, toda estatua, todo, y restablece el culto, restablece la lectura de la ley, restablece el tema de la Pascua, etcétera. Y tendrá un gran aliado que será el profeta Jeremías. Es un profeta que anuncia la restauración de Israel. Acuérdense que ya para estas fechas Israel ya ha sido destruido, ¿no? Pero es un profeta que empieza, que establece un principio que va a seguir durante muchos años hasta la época de Jesús, en donde él cree que algún día el Mesías va a venir a restaurar ambos reinos, ¿no? Va a venir a levantar nuevamente a todo Israel, hablando de como pueblo religioso, tanto el reino del norte como el reino del sur. Y esa será una propuesta de Jeremías. Jeremías, hermanos, será profundamente monoteísta, profundamente monoteísta, y apoyará a Jeremías a eso. En tiempos de los últimos reyes de Judá, porque Jeremías participó con muchos reyes, va a denunciar la injusticia y la contaminación del culto. Acuérdense que él es una persona muy cercana al templo, a los sacerdotes, a las cuestiones litúrgicas, y se va a enfrentar directamente con el sacerdote. Si no mal recuerdo, no quiero fallar, pero si no mal recuerdo, el sacerdote será Sadoc, ¿puede ser? Mm, Un segundo.
Bueno, hay una historia interesantísima de Jeremías, pero no estoy recordando el nombre del sacerdote. El chiste que se pelea con el sacerdote, ya se los diré en la otra clase, se pelea con el sacerdote, ¿no? Y va a denunciar la contaminación del culto. Es un profeta que apoyará a los exiliados judíos de Babilonia y tras la destrucción final del templo fue llevado a Egipto donde murió. Es un profeta que ustedes ya saben toda la historia porque saben cómo se llevó a cabo la destrucción y finalmente es un profeta que termina muriendo en el exilio, en Egipto, pero es un gran, gran profeta. Bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos a los profetas tanto del exilio como los post-exílicos. Que vendrían a ser de los siglos sexto al 3 antes de Cristo. Y tenemos aquí, por ejemplo, el profeta Abdías. No sabemos cuándo profetizó Abdías. Los biblistas no se ponen de acuerdo y la mayoría de ellos no pueden fechar la época de sus oráculos. Bueno, Abdías es un nombre simbólico, ¿no? No es que haya un profeta que se llamó Abdías, sino tiene un simbolismo el nombre que es siervo de Yahvé. Y pues, los oráculos van a ir en función de que él condena a los idumeos, que según el libro de Génesis eran primos de los israelitas, porque los idumeos ayudaron a los babilonios a la destrucción en Jerusalén. Y el profeta Abdías, que es así chiquitito, ¿no? Que es media carilla, va a ser muy fuerte contra ellos. Se va a decir, ustedes eran nuestros, diríamos, eran de la familia casi, y aliaron con los egipcios y nos dieron la espalda y ayudaron a que nos destruyeran. Entonces, los oráculos de Abdías irá en contra de este grupo llamado los idumeos. Era muy fuerte el profeta Abdías, solo porque estos, ¿verdad? En las decisiones del tablero internacional, pues decidieron jugar a favor de Egipto, ¿no? En vez de proteger a sus parientes lejanos, decidieron eso. Entonces el profeta Abdías va a ser implacable con ellos. Bien, después vendrá el profeta Ezequiel, el gran profeta Ezequiel, profeta que es muy cercano perdón, al templo. El profeta Ezequiel sí se mueve en las esferas altas, en la élite del sacerdocio. Él es de la crema innata, decimos, de los VIP, ¿no? De los chetos del sacerdocio. Bueno, eso es Ezequiel. Ezequiel va a ministrar entre el 597 y 570. Eh, Primero será sacerdote, ¿no? Es decir, insisto, será de la primera línea. Y luego tendrá una vocación profética en el exilio. Su nombre significa fortalecido por Dios. Fue en Babilonia, en el exilio, donde recibe la llamada de Dios en el 593 y va a vincularse con una visión de el carro del Señor que abandona Jerusalén para marchar con los desterrados. Bueno, no voy a profundizar mucho en la teología de Ezequiel, pero Ezequiel es uno de los profetas que va a alentar mucho la idea de que Dios es el Dios de los exiliados. Es decir, que Dios monta su carruaje, se monta en su carruaje y entonces va a la par de los exiliados y habita con ellos, ¿no? Esto va a traer graves problemas teológicos que ya después comentaremos, ¿no? ¿Por qué? Porque los que quedaron en Jerusalén destruidos dirán, no, Yahvé se quedó con nosotros. Yahvé quedó aquí con su pueblo en esta tierra que Él nos dio por heredad como promesa a nuestro padre Abraham. Entonces, ellos alentarán la idea de que Yahvé se quedó con ellos allí en Jerusalén. Y los exiliados, teniendo como figura central a Ezequiel, dirán, no, 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 Yahvé se fue con nosotros. Yahvé es el Dios del exilio. Yahvé es el Dios que camina junto a su pueblo, ¿no? Va a ser interesantísimo el debate de esta postura del profeta Ezequiel, porque cuando vuelvan estos desterrados a Jerusalén va a haber ese choque, ¿no? Entonces, los que quedaron en Jerusalén dirán,
Dios quedó con nosotros y los que vuelven dicen, no, Dios fue con nosotros y nos hizo volver. Así que bueno, habrá serias dificultades ahí que vemos en los libros de Esdras, Nehemías. Luego tenemos el segundo Isaías, ya les dije, el Deutero Isaías, un profeta desconocido del 550 al 540, discípulo del profeta Isaías, que va a actuar en medio del dolor de un pueblo derrotado en Babilonia durante los últimos años del exilio, cuando empieza a triunfar Ciro, el rey de Persia. Si ustedes se sitúan en el capítulo 40 y en el capítulo 40, ajá, ¿por qué se le llaman los libros de la consolación? Ya dije que este segundo Isaías está desde el 40 al 55, ¿ok? 15 capítulos. ¿Por qué se le llaman libros de consolación? Porque así inicia esta segunda sección. El capítulo 40, versículo 1 dice, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, es un libro de consolación, es un libro de decir, bueno, aunque Dios los llevó al exilio, ¿no es cierto? Deben sentirse consolados por Dios, consuélense en medio del dolor. Por eso muchos salmos tienen que ver que cuando el pueblo se fue al exilio, hubo un gran llanto, ¿no? Una gran amargura. Dice, nosotros llorábamos junto a los ríos de Quebar, ¿no? Los ríos de Babilonia. Eh, no sé si ustedes han escuchado una canción que se llaman así, Los ríos de Babilonia. Escuchen esa canción, subtitulada evidentemente, y es una canción que está inspirada precisamente en el sufrimiento que tuvieron los exiliados, ¿no? Los ríos de Babilonia. Creo que lo vieron en su clase de liturgia cristiana, así que no son ajenos a eso. Bueno, luego nos vamos al profeta Ageo y Zacarías. Estos profetas van a ministrar paralelamente desde el 520 al 515. Ageo significa fiesta, Zacarías el Señor recuerda. Ambos actúan en Jerusalén tras la primera vuelta del exilio, son profetas de la restauración, ¿verdad? Son profetas de la restauración. Y su misión va a ser arengar, son este movimiento profético que va a arengar y va a decir, debemos volver a ser el pueblo de Dios, debemos reconstruir el templo porque es lo que une nuestra identidad como nación. Entonces, el profeta Ageo y Zacarías van a alentar mucho esta figura nacionalista, ¿no? De decir, edifiquemos el templo para que entonces volvamos a ser el centro, volvamos a ser únicos, ¿no? Eso va a ser y va a haber mucha presión por parte de estos profetas para que el pueblo no merme su tiempo este, de levantar el templo. Dice el profeta Ageo, um, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, es decir, el templo de Jerusalén. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa está desierta, es decir, la abandonaron. Hubo un tiempo en donde la gente que empezó a construir el templo, pues la dejó ahí a medio caminar. Entonces, los profetas van a decirle a la gente, a ver, sus casas están hermosas, sus casas son relindas. ¿Por qué no hacen lo mismo con la casa del Señor? ¿Por qué no hacen lo mismo? Eso será ¿cómo se llama? El pensamiento del profeta Zacarías y del profeta Ageo. Bueno.
Luego tenemos al profeta Joel, que tampoco sabemos el año en que ministra sus oráculos, solo sabemos que es del siglo quinto. Y el profeta Joel significa el Señor es Dios, es el profeta del día de Yahvé. Joel va a revivir esta imagen, ¿verdad? Que ya nos había dicho el antiguo profeta, sobre el día del Señor, el día de Yahvé, el día del juicio de Dios. Y entonces el profeta Joel va a mencionar acerca de lo que será el juicio de la historia. Dios hará un juicio a su pueblo, ¿verdad? Y lo va a simbolizar con una plaga de langostas. Estos son oráculos, ¿verdad? Que tiene como tintes apocalípticos porque va a manejar una serie de imágenes con la idea de establecer el fin de la era y el principio de la llegada del reino de Yahvé, ¿verdad? Del reino de Yahvé. Dios va a venir a destruir la tierra como la langosta eh, devasta la tierra. La langosta termina comiendo todo, destruyendo todo. Bueno, la ira de Yahvé será sobre el impío, será sobre el perverso, ¿no? Entonces tendrá rasgos apocalípticos porque, por ejemplo, dice el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Obvio que no es literal esto, no es una expresión literal, ¿no? No es de que la luna y el sol se van a oscurecer, evidentemente no, sino son símbolos muy propios de la literatura apocalíptica para decirnos una situación cósmica, ¿verdad? Una situación ah, totalitaria. Bueno, eso nos habla un poco el profeta Joel. Bueno, luego tenemos al profeta Isaías, el trito Isaías, ¿verdad? El tercer Isaías, que está en el siglo quinto, en la etapa de la restauración. Bueno, se llama Tercer Isaías o Trito Isaías a un autor o grupos de autores, porque algunos biblistas dicen que fueron varios autores que redactan estos capítulos, que serán del 56 al 60, 10 capítulos del profeta Isaías. Y este grupo de profetas van a estar, diríamos, en contra del pensamiento de Ageo, de Ageo, perdón, y de Zacarías. ¿Por qué? Porque este movimiento profético va a promover una transformación universal del culto del templo y de la vida del pueblo. Es decir, que estos profetas, ¿verdad? A diferencia de Ageo y de Zacarías, los profetas, incluso de Ezequiel, ¿no? Los profetas, ya creo que cuando veamos un poco estos profetas lo voy a explicar mejor, pero solamente para adelantar, el profeta eh, Isaías o el trito Isaías va a hablar acerca de que no hay necesidad de que nosotros tengamos un templo, ¿no es cierto? A ver, estoy buscando aquí el pasaje. Vean lo que dice el capítulo 56, con que abre el trito Isaías, o el tercer Isaías. Dice, eh, versículo 2, Isaías 56, 2, dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Esto viene muy en consonancia con el pensamiento judío respecto del día de reposo, el sábado, ¿no? Que habría que guardarlo. Pero sigue diciendo, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, fíjese, el extranjero, es decir, el pagano, es decir, el que no es del pueblo de Israel.
cualquiera, puede ser filisteo, edomita, idumeo, etcétera, dice, el extranjero no diga me apartará totalmente Jehová de su pueblo. O sea, el profeta, este grupo de profetas es un profetismo universalista que incluye a todos. O sea, Dios le está diciendo a través del profeta, no digan que yo los voy a echar, porque no es cierto, no los voy a echar al extranjero. Pero ahora viene algo mejor, dice, sigue diciendo, ni diga el eunuco. El eunuco, hermanos, es, como todos sabemos, una persona eh, que su condición es muy humillante, que el libro del Deuteronomio dice que todo hombre que se le hayan mayugado los testículos o se le haya cortado el pene no puede pertenecer a la asamblea de Yahvé. O sea, un hombre que ha sido castrado de sus genitales, ¿verdad? No puede, según, perdón, el libro de Deuteronomio, entrar en el templo de Yahvé. No puede, simplemente no. ¿Por qué? Porque solamente pertenecen a los puros, a los que están perfectos. Pero vean cómo la teología de este grupo de o este profeta, el tercer Isaías, dice, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. O sea, no diga alguien, yo no sirvo, a mí me cortaron los genitales, soy un paria, soy un donadie, soy un invisible. No, no diga, dice Dios. No lo diga. Dice, porque así dijo Jehová. Voy al versículo 4. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Qué increíble, hermanos. O sea, por un lado hay un movimiento profético que dice, levantemos el templo, pero restablezcamos lo que se dijo en la antigüedad. Todos los eunucos no podían entrar, ¿no es cierto? No podían entrar. Pero este profetismo universalista les abre la puerta a los eunucos y le dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¡Wow, hermanos! Esto era un, un movimiento profético universalista donde todos, hermanos, hoy desafortunadamente en la iglesia seguimos haciendo distinción de personas, seguimos señalando, seguimos categorizando, este sí, este no, este porque se peina bien, este no porque está tatuado, este sí porque es hombre, este no porque es transvesti o es gay, este sí porque tiene esto y este no porque tiene lo otro. No sé, creo que tendríamos que releer los mensajes proféticos para darnos cuenta que tenemos aquí un gran mensaje de inclusión universal. Que, dicho sea de paso, queridos alumnos, ¿será este mensaje de estos profetas el que Jesús seguirá? ¿Eh? Jesús no se centrará en el templo. Pocas veces Jesús va al templo, ¿eh? Pocas veces en su vida terrenal, pocas veces Jesús se va al templo. Ujú. Si Jesús fuera nacionalista, él hubiera vivido en el templo, él hubiera desde un principio montado su carpa a las afueras del templo y defendido el templo, pero Jesús no hace eso. Él monta su carpa con los pecadores, ¿no? Con el eunuco, el prostituto, la prostituta, el pecador, la pecadora. Entonces Jesús va a asumir un mensaje profético en línea del trito Isaías. Bueno, finalmente, hermanos, tenemos al profeta Malaquías, ¿no? Que él pronunciará. También Malaquías, hermanos, es un nombre simbólico. Los biblistas concuerdan que no es que haya habido un hombre que se llamó Malaquías, sino es un nombre simbólico que significa mi mensajero. Este tampoco sabemos exactamente cuándo se escribió y quién lo escribió. Está entre el siglo quinto y el siglo cuarto. Es el último libro de los profetas. Bueno, el profeta Malaquías condenará la impureza del culto, igual va a estar en contra del templo de Jerusalén. Quizás en los años de la reforma de Nehemías, es probable que sea contemporáneo de Nehemías. Y su aportación es la venida escatológica de Elías, el profeta del norte. Si ustedes leen el último versículo de Malaquías, que ustedes se van al libro de Malaquías, en el capítulo 4, que es el último de Malaquías, y Malaquías con eso se cierra
el Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb enseñanzas y leyes para todo Israel. ¿Con qué cierra el libro de Malaquías? Con Moisés. ¿Qué significa Moisés? La ley. ¿Va? La ley, la Torá. Por eso para los judíos la Torá es mucho más importante de todos los libros, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Malaquías cierra con este profeta, Moisés. ¿Con quién otro cierra? Dice el versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Elías ya murió hace muchos, muchos años atrás, muchísimos años atrás, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué simboliza Elías? El profetismo, ¿no? La ley y los profetas, que eran las dos partes importantes de la Biblia hebrea, ¿no? La ley, la Torá y los profetas. Y nosotros vamos a encontrar, no voy a explicar ahora nada en lo absoluto, solamente voy a mencionar que nosotros vamos a encontrar a estos dos figuras, a Moisés y Elías, en el monte de la transfiguración, ¿no? Ya cuando veamos evangelios sinópticos explicaremos esta visión de la transfiguración, cuando el Señor sube y se transfigura y se le aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Muchos dicen que ellos todavía viven, están en el cielo y demás. No, no, este es un relato teológico, porque Moisés significa la ley y Elías significa el profetismo. ¿Y quién es más grande que la ley y quién es más grande que los profetas? Jesucristo, ¿no? Pero eso ya lo explicaremos en otra ocasión. Bueno, pues entonces hasta aquí, hermanos, he dado un repaso generalísimo y puntualísimo de lo que son los profetas escritores, ¿verdad? Los profetas escritores, y que con esto, ustedes ya más o menos tenemos una idea de lo que hemos visto, ya tenemos una idea más o menos de lo que significa y espero que esto nos empiece a abrir la curiosidad, la mente, nos empiece a producir este sentimiento de leer más y de aprender mucho más. No de aquello que quizá ya no nos importa, como los idumeos, por ejemplo, pero sí sacar las lecciones más importantes que tienen que ver el mensaje de los profetas con nuestro actual entorno. Así que bueno, gracias queridos alumnos. Quiero informarles que el jueves no tendremos clase, ¿verdad? No tendremos clase. Si hay oportunidad de grabarla, grabaría, pero si no, nos vemos la próxima semana. El jueves no tenemos clase porque tenemos concilio aquí en Argentina, ¿verdad? Tenemos concilio desde el jueves. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo dura el concilio argentino y no vamos a estar, ¿eh? Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Paz y bendiciones.